Solamente para aclarar un poco el concepto de la función trigonométrica, el ángulo θ se calcula con arc tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto es A, 1.50 metros, y el adyacente B más C, 1.20 más 1.20, que serían 2.40. Y ya de ahí se calcula el ángulo con dicha función. Ahora, para calcular la fuerza en B o FB, se aplica la sumatoria de momentos en el punto A con sentido positivo en contra de las manecillas del reloj, y por lo tanto se puede calcular esta fuerza en B. Se introduce la siguiente expresión, que es el equivalente a esta. La componente en Y de B por la distancia, el 2.4 menos la carga 12.000 por 1.2, y entonces es esta componente por el seno del ángulo multiplicado por el brazo de palanca, que es B más C, y el otro es la carga, que está a la mitad, y multiplicado por C. Entonces se procede a resolver y nos da lo siguiente, que la carga es de 11.321 kilonewtons, newtons. Si no aparecen las unidades, pues le damos la n y ahí está. Ahora, siguiendo con el análisis, ya que nos da esta fuerza en B de 11.32 kilonewtons, se procede a saber las reacciones o las fuerzas que están presentes FAX y FAY. Por lo tanto, se desarrollan las ecuaciones de la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivos en la derecha. Esto es FX menos FB coseno de 32, es esta componente menos la componente horizontal, acá, igual a 0, se resuelven y da un resultado de 9.59 kilonewtons, lo mismo que en Y. Esto es FAY, que va hacia arriba, menos la carga y más la componente en Y de FB, y nos da un resultado de 6 kilonewtons. Por lo tanto, aquí se pudiera ver ya descompuestas las cargas tanto horizontales como verticales, perdón, las reacciones y la carga en este caso, que sería esta, horizontales, y la reacción vertical y las demás componentes verticales. Por lo que, para continuar con el cálculo, nuevamente sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, como se había planteado anteriormente. El coseno corresponde a la componente en X de FB y el seno corresponde a la componente en Y de FB. Se corre el programa y resulta que pues, son muy similares. 6 en AY y 9.59 aquí en X. Hay que recordar que estos son si tienen algún problema simplemente con las unidades, esto es la fuerza es en newtons, igual acá, clic derecho, ponen N. Esto es por la versión del programa que se tenga y que de alguna manera no esté manipulando automáticamente las unidades. Ahora, si se quiere agregar una figura más que nos pueda ayudar en el análisis, igual se copia, se pega, metafile, y por aquí aparece la figura. Entonces la podemos ubicar un poco más abajo con la barra de desplazamiento.
pudiéramos visualizar mejor esto. Entonces, de alguna manera yo puedo observar lo siguiente, que al descomponer la fuerza FB en horizontal y vertical, vemos que la viga está en compresión debido a la reacción y a la carga en B horizontal, y que de alguna manera la viga se está comportando como si estuviera empotrada en dos apoyos con una carga en el centro. De ahí que pudiéramos hacer el siguiente análisis. Calcular un esfuerzo axial de compresión y un esfuerzo flexionante como si fuera una viga empotrada en los extremos con la carga al centro. Para ello, si procedemos a hacer el cálculo del esfuerzo axial de compresión, necesitamos las propiedades geométricas de la viga. Por lo tanto, esas propiedades las podemos acceder consultando un libro de mecánica de materiales, por ejemplo, el Fitzgerald o el Byron Johnston, en los cuales se pueden encontrar los valores de las propiedades que se necesitan saber. Entonces, para ello se busca la viga W6x12, por ejemplo en el Fitzgerald, en la página 553. Ahí nos da ciertos valores de propiedades que se van a necesitar, por ejemplo el área, necesitaríamos la distancia D, y necesitaríamos también el momento de inercia en X. Y como estamos en sistema internacional, pues habría que de alguna manera convertir estas unidades en sistema inglés y pasarlas al sistema internacional. En este caso la distancia C que se denota por D sobre 2 es la distancia del centroide a las fibras externas, tanto superiores como inferiores, de la viga. Entonces, continuando con el uso del Engineering Equation Solver, se va a introducir lo siguiente. Vean. Entre comillas, los comentarios, perfil W6x12 del Byron Johnston, apéndice C, o del Fitzgerald, apéndice J. El área. Primero el área, como aparecen los apéndices en pulgadas cuadradas, es 3.55 entre corchetes pulgadas al cuadrado. Ahora, si yo lo quiero en metros cuadrados, yo puedo generar una variable A-M2, que es en metros cuadrados, que será igual a este valor de 3.55, pero el nombre de la variable, multiplicado por una función convert. ¿Qué esto qué quiere decir? Que si yo lo tengo en pulgadas cuadradas, lo pongo IN al cuadrado, coma, M al cuadrado, quiere decir que lo va a convertir de pulgadas cuadradas a metros cuadrados. Para verificar esto, resolver, y nos da lo siguiente: el área en metros cuadrados es esta y en pulgadas cuadradas es esta, lo cual coincide con estos valores. Ahora, continuando con el cálculo, ¿qué es lo que se necesita? Se necesitaría la altura del peralte D, por ejemplo, y entonces yo puedo hacer lo siguiente. Igual, introduzco esto. Peralte o altura, que es una distancia de 6.03 pulgadas. Y entonces, continuando con el cálculo, se realiza lo siguiente. Vamos a la ventana, introduzco esto: distancia del centroide a los extremos superior e inferior de la viga,
c-centroide o cent de centroide igual esta distancia entre 2 y la voy a convertir de pulgadas a metros. Entonces se realiza el cálculo y aquí vemos la distancia esta c y la distancia esta que acabo de crear c centroide igual a este valor. Si el programa no pone las unidades automáticamente, clic derecho y ya sabemos que son en metros. Corroboramos y vemos que ese es el valor que nos ha calculado